claves para navegar la incertidumbre, pero que tienen que ver a su vez con tres grandes dominios en los cuales tenemos que entrenarnos para poder estar a la altura de los desafíos que nos tocan. Entonces, estas tres claves para los líderes del futuro, la primera, yo digo, es la de liderar la reinvención permanente. Estamos en un mundo, enfrentamos un mundo en el cual el gran desafío como líderes para hacer un aporte, para crear valor en la sociedad, es el desafío de reinventarnos de manera permanente. Y para eso necesitamos desarrollar una fortaleza muy particular. El mundo ya no es un espacio en donde, bueno, me preparo cuando soy joven y después ya tengo mi conocimiento y me dedico a desarrollar mi profesión o mi empresa, sino que el mundo nos desafía a reinventarnos y eso hace que tengamos que tener una fortaleza muy particular, sobre todo la que nos permite enfrentar los fracasos, las decepciones, etc. Y en tercer lugar, esto lo asocio con algo aún más profundo, que es cultivar una vida consciente, digo yo, y espero que esto cobre más sentido a medida que vaya avanzando. En primer lugar, liderar la reinvención permanente. Yo digo, necesitamos liderazgo, y el liderazgo es algo que escasea en el mundo de hoy, es una de las destrezas diferenciales. Yo a veces cito un estudio reciente de McKinsey, que es una consultora, en la cual ellos dicen: el advenimiento de la robótica y la inteligencia artificial está haciendo que montones de actividades laborales sean reemplazadas, se vuelvan innecesaria la participación de seres humanos en esas tareas. Ahora, en este estudio, los tipos dicen, bueno, las actividades manuales simples van a ser reemplazadas, las actividades más intelectuales simples como administrativas también, pero es inquietante que las actividades especializadas, los conocimientos especializados en gran medida, no van a disminuir, pero tampoco van a crecer. Lo que más va a crecer, fíjense, son la demanda de personas con habilidades socioemocionales y emprendedoras. O sea, personas que sean capaces de liderar, y para liderar deben ser capaces de comunicarse, de coordinar acciones, de generar conversaciones, de aprender rápido, de trabajar en equipo, de colaborar, etcétera, etcétera. Y por último, van a ser súper necesarias las habilidades para moverse en el mundo digital. O sea, los trabajadores de aquí a 10 o 20 años van a ser sobre todo líderes emprendedores en el mundo digital. Se van a demandar cada vez más y no pueden ser reemplazados por tecnología. Ahora, el punto es que en el mundo de hoy los líderes escasean porque la formación de liderazgo escasea. Entonces, ¿con qué tiene que ver el liderazgo? Bueno, yo digo, en el mundo de hoy queda claro que no alcanza con mandar. Este paradigma tradicional, donde hay un tipo que sabe, que da órdenes y que después pone todo un sistema de premios y castigos para que todos corran en la ruedita, ya no está funcionando. Y por la simple razón de que ningún líder puede decirnos que sabe lo que va a pasar y que tiene la respuesta correcta acerca de qué es lo que hay que hacer en cada momento. Esa idea del mando se basa en que hay un señor que sabe, que tiene todo claro y da órdenes. Eso no funciona más por la simple razón que les decía, que no sabemos lo que va a pasar. A mí me gusta cómo lo dice Nassim Taleb, un autor, el autor del famoso libro El Cisne Negro. Él dice, el curso de la historia está asignado por fenómenos que él llama cisnes negros, que son fenómenos altamente improbables, fenómenos de altísimo impacto si ocurren, y que una vez que ocurrieron nos queremos convencer de que teníamos la teoría adecuada para predecirlo, pero la verdad es que no predecimos nada, ni lo que va a pasar la semana que viene. Y basta con ver lo que estamos atravesando hoy. La pandemia, la cuarentena, todo este fenómeno, nadie lo tenía en sus cálculos y en sus presupuestos a fin del año 2019, a pesar de que muchos ahora salen y dicen, bueno, ya se sabía, lo había dicho Bill Gates. Sí, bueno, yo puedo escarbar el pasado y tratar de encontrar una explicación, pero la verdad es que nadie lo tenía presente, nadie actuaba a partir de que eso iba a ocurrir este año. Entonces, la verdad que no podemos predecir el futuro. Lo que sí podemos hacer es anticiparlo en base a ciertos criterios y a ciertas sensibilidades que desarrollemos. Y claro, la pandemia es el cisne negro global por excelencia, ¿no? Es de alto impacto, era considerado improbable y después queremos tratar de convencernos de que lo sabíamos, de que lo podíamos predecir.
y está cambiando nuestras vidas. Ahora, por otro lado, hay un autor que se llama Buckingham, que a mí me gusta mucho, y el tipo dice, bueno, hay una diferencia muy grande entre la gestión y el liderazgo. Él dice, gestión es tener un equipo de gente y tratar de que cada uno aporte lo máximo posible en función de sus talentos y sus conocimientos. O sea, el gerente encuentra lo especial en cada uno, lo único en cada uno, lo de mayor aporte que puede hacer cada uno. En cambio, el líder, podríamos decir que lo que hace es enfocarse en aquello que nos une a todos, en las inquietudes que compartimos, y asocia esas inquietudes con una visión. Y además nos ayuda a vincular esa visión con acciones en el presente para construir esos resultados o hacernos cargos de esas inquietudes. O sea, gestión no alcanza. La gestión tiene más que ver con el presente, con administrar bien los recursos, con lograr la mayor productividad, pero necesitamos líderes que sean visionarios, que imaginen un futuro deseable y que esa inquietud por ese futuro es compartida y se hacen cargo de eso compartido en la comunidad, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que liderar es cuidar un futuro compartido. Y eso lo estamos viendo en particular hoy asociado a el desafío de reinventarnos. Todos empezamos a ser conscientes después de esta pandemia que tenemos que en gran medida reinventarnos, ¿no? Que hay cosas que nunca van a volver a ser como eran, que hay empresas que nunca van a volver a funcionar como antes y que tenemos que encontrar la manera de reinventarnos. En relación con esto, un primer entrenamiento, y cada capítulo de mi libro es un dominio de entrenamiento, o sea que aquí simplemente voy a abrir una puerta para que ustedes puedan espiar, y después en la etapa de preguntas podemos conversar más en las partes que a ustedes les interese profundizar. Un primer entrenamiento, entonces, tiene que ver con liderar para crear valor e innovar. La posibilidad de reinvención en realidad tiene que ver con que las ofertas en el mercado se vuelven obsoletas cada vez con mayor velocidad. Una empresa líder del mundo hace 50 o 60 años se mantenía como líder muchos años, décadas. Hoy en día una empresa líder, fíjense el caso de, no sé, de iTunes, de Apple en la música, cuánto tiempo duró como líder, ¿no? Y apareció Spotify, después apareció, y van siguiendo los distintos paradigmas de creación de valor y van dejando empresas que fueron líderes en el camino. Si ustedes se fijan, las 5 empresas más importantes del mundo en términos de evaluación empresaria son 5 empresas que se crearon hace pocos años en un garage. Pero si ustedes miran cuáles eran las 5 empresas más importantes del mundo hace 15 años, eran todas tradicionales, petroleras y banca. Eso cambió dramáticamente. Estamos en un mundo en el cual tenemos que reinventarnos permanentemente, creando nuevas identidades valiosas para los clientes. Primer entrenamiento. Para lograr eso hace falta un segundo entrenamiento, y eso no lo hacemos solos simplemente por ser visionarios, sino que necesitamos construir esfuerzo humano coordinado que tiene que ver con crear redes de conversaciones y relaciones colaborativas donde lo que predomine sea el cuidado de los clientes. Hoy más que nunca cae la ficha que tener una empresa no es producir algo, tener una empresa no es desarrollar una actividad ni complementar tareas. Tener una empresa es tener clientes satisfechos, producir satisfacción de clientes. Y si eso no ocurre, vamos mal. Y eso ocurre colaborando con orientación hacia el cliente. Estos son los 2 entrenamientos vinculados con la reinvención. En segundo lugar, lograr eso requiere una cierta fortaleza emocional y quería dedicarme un poquito a esto. También podríamos hablar de resiliencia, necesitamos resiliencia, ¿vieron? Este es un término que proviene de la ciencia de materiales, pero que se fue adaptando a distintos contextos. La resiliencia podríamos decir que tiene que ver con la capacidad de enfrentar la adversidad, el fracaso, las pérdidas, de manera de que transitarlas nos fortalezca, en lugar de destruirnos. Entonces, hay estudios, hay uno de Harvard de hace unos años que estudió a personas súper resilientes y descubrió que todas compartían 3 cuestiones. La primera, una capacidad de lúcida aceptación de la adversidad o de cualquier cosa que esté ocurriendo. O sea, no se chamullan a sí mismos las personas resilientes. No es que tú puedes pensar, todo está bien, pensamiento positivo. No, son capaces de reconocer lo que no está bien, de reconocer lo que están perdiendo,
pero en segundo lugar son capaces de darle un sentido trascendente a eso que está ocurriendo, que esto vale la pena y tiene sentido hacia el futuro. Y tercero, son capaces de fluir creativamente con lo que ocurre. Lo opuesto a la resiliencia es cuando estamos muy aferrados, muy encaprichados en que lo que no queremos no esté ocurriendo. O sea, es un capricho con que las cosas sean diferentes de lo que son, lo que nos hace rechazar, no aceptar, resentirnos, y entonces no podemos fluir creativamente con lo que ocurre. Entonces, algunas palabras sobre esto. En lo profundo, la aceptación implica darnos cuenta de que este juego de ser capataces del que hablábamos antes es un juego que está condenado al fracaso. En el mundo es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos, aunque seamos jefes, aunque seamos líderes, aunque seamos presidentes de países. Y en particular los presidentes de países nos están mostrando cuánta falta de liderazgo hay en el mundo. Ahora, reconocer y aceptar también tiene que ver con reconocer y aceptar nuestra propia condición. Y a mí me gusta recurrir a dos ideas que creo que describen nuestra condición como seres humanos. Una es la impermanencia. Nada en nuestra vida está garantizado, ni siquiera nuestra propia vida está garantizada. Pero a veces nos olvidamos y andamos por la vida como si todo estuviese garantizado. Recuerden cuando empezó la pandemia y empezó la cuarentena, cómo no podíamos creer, cómo no, sigamos, hagamos lo que hacemos siempre, como encapricharnos en que a nosotros no nos iba a afectar. Pero lo cierto es que en cualquier momento todo puede cambiar en nuestra vida. Esa es una condición de ser humano. La pandemia nos lo mostró violentamente. Y también nos mostró violentamente que somos seres interdependientes. No hay tal cosa como yo estoy por mi lado y hago mis cosas solo, no dependo de nadie, ¿no? Dependemos de los demás en todo. Y lo que pasa en la otra punta del planeta, en un mercado, en China, en 2 semanas nos está afectando en Buenos Aires, ¿no? Y además esa interdependencia habla mucho de lo que es la actividad empresaria. Las empresas y los emprendimientos tienen sentido porque los demás nos necesitan, o podemos crear algo que sea necesitado por los demás y agregarle valor a los demás, ¿no? Y permanentemente estamos creando cosas para cuidarnos mutuamente. Es poco lo que podemos hacer en soledad. Segunda cuestión, ¿qué sentido le doy a lo que ocurre? Como decíamos, un aprendizaje en este sentido es reconocer que la construcción del sentido es un acto interpretativo de cada uno, que cada persona de alguna manera vive en un universo de sentido que es diferente. Donde una persona dice aquí no hay ninguna alternativa, estamos perdidos, otra persona dice esto es una gran capacidad de aprender, vamos a aprender y nos vamos a fortalecer. Entonces, fíjense que es interesante porque construir sentido, podemos verlo, si lo asociamos con un acto interpretativo propio, se transforma en un ámbito de diseño. O sea, podemos preguntarnos qué sentido queremos darle a lo que ocurre. Y cada sentido que damos es un espacio de posibilidad que se abre o que se cierra. Por último, fluir creativamente implica asumir que el mundo lo co-creamos con otros, lo co-creamos conversando con otros. Entonces, la resiliencia tiene que ver con aprender y fortalecerse ante la adversidad, cosa súper necesaria hoy en día, porque como todo cambia vertiginosamente y lo que viene va a ser, no tengo incluido en esta conversación hablar sobre eso, pero los próximos 20 años las cosas van a cambiar quizá mucho más de lo que cambiaron hasta ahora. Entonces, la resiliencia va a ser fundamental. De hecho, alguna gente piensa que el mundo se va a dividir en los próximos años entre los que tengan resiliencia y los que no tengan resiliencia para adaptarse a los vertiginosos cambios. Pero aquí quiero ir a un tema más profundo. Pero antes, reflejar cómo esto se juega en la vida cotidiana, sobre todo desde que empezó la pandemia. Algunos empresarios dijeron, tengo que mostrar que sigo teniendo el poder, entonces tengo que decir lo que va a pasar, mostrarme como que sé lo que va a pasar, ¿no? Y eso es una trampa mortal, porque no sabemos lo que va a pasar, nadie lo sabe. Entonces, tenemos que aprender como líderes a comunicar honestamente, eso es fundamental. No ser arrogante, no ser mentiroso, no pretender que sabemos lo que no sabemos. Lo que sí podemos comunicar es nuestro compromiso con un futuro particular que queremos construir. En segundo lugar,
eso nos abre todo un espacio de fortalecer equipos, ¿no? He escuchado a algunos empresarios preocupados por cómo controlar a los empleados, incluso queriendo hacerles firmar declaraciones juradas de que iban a cumplir el horario en sus casas, ¿no? Mientras otros empresarios decían, no, yo tengo que fortalecer a mis equipos, contenerlos emocionalmente, mantener la cohesión, seguir conversando, conversar acerca de cómo nos sentimos e invitarlos a participar del gran trabajo en estos días, que es el trabajo para reinventarnos ante este desafío de la pandemia. Entonces, la cotidianeidad también nos muestra en qué nivel de liderazgo estamos. Entonces, ¿cuáles son los entrenamientos asociados con el desarrollo de fortaleza? Por un lado, aprender a aprender en la acción. O sea, si hay algo en lo que tenemos que ser magistrales, es en la capacidad de aprender. Y eso es incompatible con la arrogancia, con la actitud de capataz, de sábelo todo, etc. Tenemos que tener la humildad y la apertura para ser aprendices permanentes. Aprendices permanentes. Y no pensar que como soy el dueño o como soy el líder, soy el que más sabe o el que tiene las mejores ideas. Soy el que tiene el mayor, a lo mejor, compromiso y toma de protagonismo y responsabilidad, pero a lo mejor mi gran responsabilidad es capitalizar las ideas de otros también. Cuarto, entrenamiento. Una cosa que quería mencionar sobre esto. En el aprendizaje, fíjense que aparece o podemos compartir una mirada acerca del aprendizaje humano, entendiendo una vez más la condición nuestra como seres humanos. Los seres humanos somos seres, había un filósofo alemán que decía, somos seres arrojados, estamos arrojados en un presente que no elegimos, lanzados hacia el futuro en una flecha temporal. Ahora, en esa flecha temporal hay un pasado que aparece en nuestro presente como ciertas predisposiciones culturales. También estamos abocados en el presente a tomar acciones, a establecer compromisos, a enfrentar dificultades, etc. Y el futuro también aparece en nuestro presente a partir de nuestra mirada acerca de lo que es posible en el futuro. Ahora, aprender implica el compromiso con alguna misión, o si quieren llámenlo objetivo o propósito. El aprendizaje se organiza en torno a un objetivo. Cuando nos ponemos un objetivo, empieza a tener sentido hacer una cosa en lugar de otra, establecer prioridades, etc. Entonces, en ese sentido, aprendemos a partir de los desafíos que nos imponemos. Y aprender, y esto lo podemos profundizar si quieren con las preguntas, aprender siempre implica construir nuevos hábitos y abandonar viejos hábitos. Entonces, un gran desafío del líder es que sus hábitos se construyan de manera de que sean los mejores dados sus objetivos. O si quieren, que nuestros hábitos se desarrollen para poder construir nuestros resultados deseados. Y a veces traemos históricamente hábitos que son boicoteadores de nuestro futuro. Cuarto entrenamiento tiene que ver con desarrollar fortaleza emocional. Y aquí me gusta mencionar dos cuestiones. Hay muchas personas a las que se les dificulta moverse en la incertidumbre porque les aparecen emociones muy fuertes, muy intensas y que los secuestran, los toman. Por ejemplo, enojo o miedo. Tenemos que aprender a navegar esas emociones. Pero también, y sobre todo, un líder tiene que ser capaz de articular estados de ánimo poderosos. Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, que son reactivas, pasa algo y me enojo, pasa algo y me entristezco, los estados de ánimo son una forma de estar en el mundo, son la expresión emocional de nuestra forma de ver el mundo. Entonces, me gusta explicarlo de esta manera, es decir, un estado de ánimo está correlacionado con una valoración automática que hacemos. Por ejemplo, un estado de ánimo de resignación implica una valoración automática que dice, no hay ninguna posibilidad, el futuro va a ser más de lo mismo, no tiene caso esforzarse, nada va a cambiar. Ahora, hay algo que la persona se imagina queriendo cambiar, ¿no? Hay algo a lo que le importa, pero en un estado de ánimo de resignación piensa que no va a cambiar nada, y entonces queda inmóvil. ¿Se imaginan un líder resignado? O sea, no hay manera de que pueda liderar resignado. Ahora, el estado de ánimo, en este esquema que mencionábamos antes,
el estado de ánimo nos ocurre, no es que elegimos nuestro estado de ánimo o que depende de una circunstancia particular. El estado de ánimo nos lo contagiamos, y nos lo contagiamos sobre todo de nuestra tradición. Por ejemplo, las empresas tienen estados de ánimo, los países tienen estados de ánimo, las regiones, las familias. Entonces, el estado de ánimo es algo que de alguna manera hemos ido heredando y que nos configura el horizonte de posibilidades. Por eso algunos decimos que nuestros estados de ánimo definen nuestro futuro, y a veces nuestros estados de ánimo no son los mejores para lograr lo que queremos. Por ejemplo, si estamos como líderes en estado de ánimo de agobio, de frustración, de victimización, de resignación, de escepticismo, de resentimiento, etc., hay cosas que va a ser muy difícil que hagamos. Entonces, el líder tiene que hacerse cargo de un desplazamiento anímico fundamental, de orquestar los estados de ánimo que sean combustible para construir su futuro y alcanzar sus objetivos. Resolución, ambición, aceptación, apertura, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que un techo muy, muy concreto en la capacidad de liderazgo es la propia incompetencia emocional del líder, que limita sus posibilidades futuras, ¿no? Las emociones son lo que nos mueve, son como nuestro combustible, y si no tengo los combustibles adecuados, hay viajes que no voy a poder hacer. Quinto entrenamiento vinculado con la fortaleza personal es el de la capacidad de cultivar conversaciones poderosas. Esto es reconocer que nuestro mundo personal y profesional o empresarial lo construimos en redes de conversaciones. Redes de conversaciones en las que cultivamos posibilidades, construimos confianza con otros, colaboramos y producimos resultados. Entonces, yendo al mismo esquema de antes, estamos lanzados al futuro, y nuestra forma de lanzarnos y construir el futuro es conversando. Es nuestra principal herramienta para construir ese futuro que queremos construir. Entonces tenemos que cultivar estados de ánimo poderosos, conversaciones poderosas, para ir hacia el futuro que queremos y aprender en el camino. Eso nos hace fuertes. En la jerga del coaching se dice, si nos faltan resultados, nos faltan conversaciones, ¿no? Entonces podemos decir que hay conversaciones que son ineludibles si queremos producir ciertas cosas en nuestra vida o en nuestras empresas. Bueno, último bloque, y que para mí es muy significativo, es el gran desafío que va más allá de esto que dijimos antes, ¿no? Es cultivar una vida consciente. ¿A qué me refiero? Para hablar de esto a veces uso un par de historias, ¿no? Necesitamos conciencia, y la conciencia en este contexto tiene que ver con la capacidad de estar atentos, de estar presentes y de estar abiertos a la experiencia. Entonces vamos a ver cómo podemos entender esto en profundidad. Cómo podemos entender cuando está y cuando no está, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos empresarios, y yo los he tenido muchos como clientes, que ponen todo su esfuerzo y se fortalecen en una especie de lucha por producir buenos resultados y tener éxito material, ¿no? Y muchas veces lo logran y tienen grandes éxitos materiales. Y claro, y después pasa a veces que, por ejemplo, van en una ruta y tienen mucho éxito y están muy ocupados, y de golpe tienen un accidente en la ruta, dan 4 o 5 vueltas con el auto y quedan muy mal heridos, quedan en su casa sin poder ir a su trabajo, limitados físicamente por un buen rato, y ahí descubren que no entienden por qué iban tan rápido, no entienden por qué tenían que correr tanto, ¿no? Que corrían como la ratita en la ruedita, ¿no? Y de golpe se preguntan, bueno, ¿por qué priorizaba eso en mi vida? Y no saben contestar por qué. Lo hacía porque lo hacía. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es el de que nos diagnostiquen una enfermedad muy grave, ¿no? Generalmente cuando a la gente le pasa eso, no suele pensar, uy, qué macana, no gané más plata, no trabajé más horas, no abrí sucursales en más países, ¿no? Se suele hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no le dije cuánto la quería? ¿O por qué no pedí perdón? ¿O por qué no perdoné? ¿No?
empiezan a hacer otro tipo de balances que se dan cuenta que no hicieron hasta ese momento. Entonces aquí quería recurrir a un maestro que se llama Gurdjieff, un maestro espiritual bastante misterioso de la primera mitad del siglo XX. Él decía que el desarrollo del hombre era, en lo más profundo, el desarrollo de su conciencia. Y él decía, el gran problema que tiene el hombre es que no desarrolla su conciencia porque vive dormido. Y él decía, no es que vive dormido cuando está durmiendo, vive dormido cuando está en vigilia. Y entonces, estando dormido, vive una vida mecánica, decía él. ¿A qué se refería él? Se refería a que cuando estamos, él asociaba estar dormido con el estar distraído. Y cuando estamos distraídos en nuestros propios pensamientos, repetimos lo que es un hábito ya instalado en nosotros. Corremos como la ratita en la ruedita. Entonces, Gurdjieff decía, hay dos maneras de salir de este piloto automático en el que estamos corriendo como la ratita en la ruedita. Una es comprometiéndonos con el desarrollo de nuestra conciencia. Para él eso era un camino espiritual, ¿no? De desarrollar la capacidad de estar atento y presente a lo que pasaba en mi vida. Y él decía, bueno, la otra alternativa son los choques. Y los choques son estos que describíamos recién, una enfermedad, un accidente, una pérdida, un imprevisto grave, que hace que me dé cuenta de que estaba en babia, de que estaba dormido, ¿no? Y esto lo vemos en nuestra vida cotidiana. El estrés laboral está hace poco considerado una enfermedad más en la lista de la OMS. La mayoría de los argentinos se declaran estresados. Tenemos niños estresados, niños que tienen un montón de síntomas que hasta hace unos años casi que no existían, como depresión infantil o negativismo desafiante, ansiedad, autismo. Y tenemos médicos suministrando antipsicóticos y antidepresivos, incluso a niños menores de 2 años. Claro, para Gurdjieff esto sería directamente una relación con el estar distraídos, el estar trabajando en piloto automático, y a veces cuando trabajamos en piloto automático terminamos acelerando demasiado nuestra vida y recién cuando chocamos nos damos cuenta que estábamos acelerados. Ahora, la plenitud del vivir, y esto es lo que quería contarles o lo que quería compartirles, la capacidad de vivir una vida plena no tiene tanto que ver con la capacidad de producir resultados en el mundo, sino más bien con la capacidad de pacificarse con uno mismo. Y pacificarse con uno mismo implica aprender a tener serenidad, presencia y apertura. Y para eso necesitamos entrenarnos en dos cuestiones. Porque, ¿saben qué ocurre? Esta cosa de girar en la ruedita como la ratita tiene que ver con que asociamos en nuestra vida el placer con ciertas cosas y el dolor con ciertas otras. Entonces andamos por la vida pensando que si logramos garantizar el placer y erradicar el dolor, vamos a ser felices. Y esa es la gran trampa. Es como decir que solo vamos a ser felices si pretendemos que la vida sea diferente de lo que es, porque no podemos garantizar que siempre hay placer y ausencia de dolor. Ahora, por otro lado, una de las principales cosas a las que nos aferramos es a nuestro propio ego, a nuestro carácter, al yo. Por esa razón nos cruza alguien con el auto que no conocemos y lo consideramos un insulto a nuestro honor y nos bajamos y le pegamos un fierro en la cabeza a un tipo que no conocemos y que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero necesitamos defender quiénes somos, la idea de quiénes somos. Bueno, un gran desafío para vivir una vida plena es domar nuestro ego, darnos cuenta de que esa idea de quiénes somos es una fantasía, es un apego ilusorio a una idea de que somos de una manera y eso es permanente. Entonces, eso genera un montón de trampas y de sufrimientos en la vida, es el gran apego, ¿no? Las tradiciones espirituales más ancestrales dicen el sufrimiento proviene del apego. Y uno de los más grandes apegos es el apego al propio ego, a la idea de quién soy. Entonces, claro, ese es un entrenamiento y el último entrenamiento tiene que ver con
darnos cuenta de que en definitiva el ego es una manifestación más de nuestra mente, que lo que tenemos que aprender a hacer es cultivar una mente atenta. No tengo la intención de profundizar aquí, pero uno podría entender la incapacidad para vivir feliz o la incapacidad para vivir plenamente con no darnos cuenta de que la mayor parte de nuestro sufrimiento surge de nuestros pensamientos. Pensamos cosas, a veces pensamos cosas que quizás nunca pasaron o nunca van a pasar, e igual nos hacen sufrir, generamos emociones aflictivas, y llevados por esas emociones aflictivas, hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos, como partirle la cabeza de un fierrazo a una persona que me cruzó con el auto, o apuñalar a mi mujer porque me quiere dejar. Y entonces ahí nos damos cuenta de que hay algo que falta en la ecuación. Yo ayer di una conferencia para emprendedores y decía, me acuerdo de una historia de un emprendedor famoso que había amasado una fortuna de 1.000 millones y quiso hacer un negocio en la bolsa y perdió la mitad de su fortuna, se quedó solo con 500 millones de dólares. Y el tipo se suicidó. Se suicidó por la idea de que los demás lo vean como un imbécil por haber perdido la mitad de su fortuna. Entonces hay una parte de la ecuación de la plenitud humana que no tiene asociación con los resultados, no tiene asociación con la riqueza. Si estamos en la mitad de un bosque muriéndonos de frío y nos llevan a una cabaña, nos dan calor y nos dan comida, eso sí tiene que ver con nuestra felicidad. Pero no es que Bill Gates vive en el nirvana permanente porque tiene mucho dinero. Porque más bien la felicidad tiene que ver con nuestras emociones habituales mucho más que con nuestra cuenta bancaria. Y eso tenemos que aprender a cultivarlo. Ahora, cuando cultivamos una mente atenta, aparece algo muy interesante, y es que una mente atenta se vuelve una mente mucho más empática, mucho más abierta a los demás, mucho más compasiva. Y eso cualquiera que haya meditado lo ha podido ver, ¿no? La meditación, en definitiva, es una práctica que, más allá de lo confesional, es una simple práctica para entrenar la mente. Y que hoy, además, está científicamente muy comprobada. Si quieren, podemos hablar después más sobre esto. Entonces, en definitiva, cultivar plenitud en nuestra vida es un dominio de entrenamiento más, de cultivar esta capacidad de estar serenos, estar atentos, estar abiertos, estar presentes. Entonces yo digo, solo como líderes despiertos podremos navegar nuestra vida de manera de reinventarnos, fortalecernos y vivir en plenitud. ¿Por qué? ¿Y por qué líderes despiertos? Porque si yo estoy en esa carrera de la ratita en la ruedita, cuando me pasa algo nuevo como empresario y me tengo que reinventar, voy a querer seguir haciendo lo mismo de siempre. Y seguramente muchos de los que me están escuchando han visto a sus colegas empresarios o profesionales enterrarse cada vez más porque no están dispuestos a cambiar lo que hacen o a reinventarse. Para eso hay que estar alerta, hay que estar presente, hay que estar despierto. Lo mismo para fortalecerse y aprender. Si yo estoy encaprichado con que algo no puede pasar, no lo acepto y no puedo aprender. Y bueno, obviamente tampoco voy a poder acceder a estados de mayor plenitud y felicidad porque simplemente estoy arrastrado por mis caprichos, arrastrado por mis impulsos, arrastrado por mis malos hábitos. Entonces yo les quería dejar, y con esto termino, una pregunta. Pero antes de la pregunta, vamos a hacer un par de chivos rápidos y después, en todo caso, les mandamos más información. Yo tengo un podcast que tiene el mismo nombre del libro, los invito, pueden entrar en Spotify y poner Líderes Despiertos y lo van a encontrar, y ahí podemos seguir conversando sobre estos temas. También está en otras plataformas de podcast. Por otro lado, estamos aquí por este libro y quería decirles que van a recibir un mail todos los que se registraron con una oferta de un beneficio especial para todos los que nuestros amigos de Santa Fe han convocado a distintas organizaciones y bueno, van a recibir un beneficio para la compra de los que estén interesados. Por otro lado, decirles que hace muchos años que yo me dedico a la formación en liderazgo y coaching, y tenemos un programa que hacemos, que dura 2 años y que hacemos desde hace mucho tiempo en una alianza con la Universidad de SEADE y nuestra escuela que se llama Hacer Historia. Así que bueno, eso también les quería contar, a algunos les puede interesar. Seguramente acá hay algunos
también que han tenido experiencia de pasar por esta escuela. Y bueno, entonces decirles que de alguna manera lo que yo estoy diciendo aquí es que hay un equilibrio entre una vida de aporte a la sociedad, de creación de valor en el mundo, de construcción y proyección de identidad, pero también hay otra dimensión en la vida, que es la dimensión de la plenitud interior, del mundo interior, que es completamente distinto y ajeno a ese mundo exterior, ¿no? Y que no voy a obtener los beneficios de uno de esos mundos dedicándome exclusivamente al otro. No voy a volverme más feliz por tener mucha plata, ni tampoco hace falta para desarrollarse interiormente ser un fakir. Digamos, la vida nos permite transitar un mundo en el cual estas cosas aparezcan en equilibrio. El mundo exterior hoy nos desafía a reinventarnos porque el mundo cambia demasiado rápido. Por otro lado, en nuestra vida interior depende de desarrollar conciencia. En estos dos caminos, en ambos, necesito fortaleza para recorrerlos. Por eso los 7 capítulos del libro tienen que ver con estos entrenamientos de los que estuvimos hablando, ¿no? Entonces yo les quería pedir si dedican un instante a recorrer cada uno de estos 7 entrenamientos, colaborar para cuidar clientes, liderar para crear valor, cuando yo me proyecto en el mundo, la fortaleza personal, que tiene que ver con ser capaz de desarrollar conversaciones poderosas, aprender, desarrollar fortaleza personal, y en el desarrollo interior, conocer y domar el ego, cultivar una mente atenta. Y quiero preguntarles, si ustedes miran estos 7 entrenamientos, ¿cuál considerarían su mayor desafío de aprendizaje? Y les propongo que lo escriban en el chat, si quieren, que piensen, ¿dónde veo mi mayor desafío? Y compártanlo. Así después en la conversación subsiguiente podemos charlar sobre eso. Bueno, hasta aquí quería agradecerles y aquí, bueno, quedo en manos de Milagros. Muchísimas gracias, Juan, por tus palabras, realmente iluminador como siempre. Claramente es importante brindar sentido a las cosas que ocurren y es importante cómo lo tomamos, y por eso vamos a pasar a los paneles que tenemos preparados para ustedes esta tarde con 3 personas muy especiales que lo conocen a Juan. Estas personas nos van a contar un poco cómo dieron sentido a lo que aprendieron con Juan, y el primer panelista es Francisco Montes de Oca. Francisco, ¿estás por ahí? Está silenciado, Francisco. A ver. Mientras él se desmutea, yo lo voy a ir presentando. Para los que no lo conocen, Francisco Montes de Oca es jugador, entrenador y dirigente de rugby, empresario emprendedor, socio de la firma Aserraderos SRL, Forestal Materiales, de acá de Santa Fe. Madersol SRL, que tiene una planta de producción en Esperanza y en Sauce Viejo. Es socio de Lipomais SRL, que es una empresa de nanotecnología radicada en el Parque Tecnológico Litoral Centro. Francisco es vicepresidente de la Unión Industrial de Santa Fe, director en el Puerto de Santa Fe, director suplente en el Parque Tecnológico y miembro del comité directivo de la Aceleradora del Litoral. A partir de eso, queremos preguntarle qué experiencia tuvo con Juan Carlos y el valor que Juan puede aportarnos en esta situación en particular, y qué sentido brindó a los aprendizajes que tuvo con él. Bueno, gracias, Milagros. No sé si todos me escuchan bien. Buenas tardes a todos. La experiencia ha sido altamente positiva. Juan Carlos llegó a mi camino o a mi vida por una oportunidad que básicamente me extendió mi hija la mano para abrirme a este mundo, y como suele pasar, siempre con un poco de escepticismo, me acerqué y me vi gratamente sorprendido.
Es muy difícil hablar de esta experiencia porque una cosa es hablar de las cosas y otra cosa es cuando hablamos de emociones, hablamos de lo que nos pasa, hablamos de lo profundo. En general, no sé si a todos les pasará, pero en general, transitamos el día hablando de cosas que tal vez no tienen la importancia que tiene entrar en el mundo interior de cada uno. Nos cuesta muchas veces hablar con el otro para decir qué nos pasa, para decir qué necesitamos. Nos cuesta desapegarnos del ego para poder aprender. Bueno, yo lo dividiría en tres partes. La experiencia de tomar cursos con Juan Carlos. Yo tomé cursos acá en Santa Fe en un momento y también tomé cursos en Buenos Aires, en la Universidad de SEADE. Fue una experiencia formidable. Fue encontrar un mundo que hasta hoy nunca había recorrido. Fue compartir con otras personas una búsqueda que tiene que ver con desatar un montón de cosas que uno tiene en el interior, que tiene que ver con una revelación de cosas que estaban algunas dormidas y otras directamente no estaban. Y poderlo hacer en una forma natural, guiada, amena, muy rápida, muy fuerte, muy profunda, y sobre todo hacerlo en grupo, porque hacerlo en grupo enriquece desde el punto de vista de que uno está viendo a sus semejantes y está comprobando la primera lección que yo absorbí de Juan Carlos en ese curso, que es que todos podemos vivir el mismo instante o escuchar el mismo relato, y sin embargo todos vamos a tener una visión distinta, una opinión distinta, un mensaje distinto, una resolución y una opinión de eso que hemos escuchado, que hemos vivenciado, distinto. Y nos parece imposible que si todos estábamos en la misma versión, podamos pensar distinto. Y es porque cada uno lo ve de manera diferente, porque bueno, estamos concebidos para eso. Nuestros ojos, todo nuestro cuerpo humano, nuestra biología mira hacia afuera, no mira hacia adentro. Entonces, cuando uno ve cómo cada ejercicio, cada reflexión, cada vivencia, ve las distintas maneras de reaccionar de los demás, se hace mucho más entendible, más sencillo, más llevadero, y además queda como marcado a fuego cada aprendizaje, cada paso que uno va dando. Esa es la experiencia del curso. Después está la experiencia del libro. Este es el segundo libro. El primer libro, que se llama Hacer Historia, para mí se transformó en un libro no solamente revelador, porque el libro es más extenso que el curso en cuanto al abordaje que hace, sino que también lo tengo como elemento de consulta permanente. En el afán de no vivir dormido, en el afán de no olvidarnos, en el afán de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, empezar a entender esto que es tan importante, de que no podemos vivir en una situación de alegría permanente porque solo nos van a pasar cosas buenas, las cosas malas no las queremos atravesar, no las queremos vivir. Y bueno, ahora Juan, como es él, va por más con este libro, Líderes Despiertos, que estoy seguro para quienes lo puedan leer va a ser una experiencia formidable. Pero después de esto viene la otra experiencia. Uno llega a lo que nos interesa un poco a todos, se pone a prueba con la realidad. Uno vuelve con ese bagaje y está la realidad. Y la realidad es
es única, no perdona, está ahí, se impone, y ahí es donde uno empieza a ver de qué manera con esas herramientas puede generar un aprendizaje de cómo irlas aplicando en la realidad. Y para mi sorpresa, lo debo decir porque esto es como un testimonio, me di cuenta de que esa diferencia de dónde pararme para tener una mirada que me dio Juan, mi mirada, y entender que era solo mía, y otras herramientas que nos fue dando en el curso, generó una manera de gestionar distinta, una manera de liderar distinta y una manera de relacionarme con los demás distinta. Y también una manera de mirar para adentro con fuerte crítica para mejorar y para crecer, pero también con la compasión de entender que esto es lo que somos. Somos producto de la evolución de todas las generaciones que nos precedieron y de todo lo que nos tocó vivir. Me encontré gratamente fortalecido para poder generar líderes que me acompañen en el liderazgo de todo lo que me ha tocado hacer. Que me acompañen, aprender de ellos, transmitir, aceptar que la edad no es una garantía de saber. Uno puede tener mucha edad y puede no saber nada, porque a lo mejor ha estado siempre dormido, o ha estado perdido, o ha estado abocado a algo determinado. En general pretendemos que no sea así. Uno cree que con el paso de los años, obviamente, si todo fue bien, debería haber aprendido algo. Pero es increíble cómo cuando uno puede tratar de domar ese ego, aunque sea un poco, y abrirse, puede aprender de gente, de toda la gente, de los que son de nuestra generación y de los más jóvenes. Y de esa manera incluirse, porque suele suceder que quienes somos de mi generación, por lo menos, tendemos para resguardarnos, nos excluimos de las cosas que no entendemos, y es al revés. Nosotros necesitamos entender para acompañar este proceso, porque este proceso también es de nuestro tiempo. Y vamos a tener que aceptar de que vamos a tener que aprender muchas cosas más antes de dejar la cancha. Vamos a tener que seguramente reinventarnos y aprender mucho más de lo que ya aprendimos y tolerar y entender y participar en muchos más cambios de los que ya hemos vivido. Como prueba, bueno, ahora tenemos la pandemia, que aparte en Argentina se combina con un montón de fenómenos que la transforman en una super pandemia. Y después la vida, o sea, después lo netamente humano, la familia, los amigos, el tiempo que uno le pone a la familia, al trabajo, a las cosas, a uno mismo, el tiempo de uno mismo, el valor del tiempo, el único valor que realmente tenemos que aceptar, que es el valor máximo, porque es lo que no tenemos garantizado y es lo único que no podemos comprar con dinero. Así que yo lo que puedo transmitir es que uno puede andar por la vida buscando mentores y a lo mejor no encontrarlos nunca, o maestros y no encontrarlos nunca. En mi caso yo tuve mucha suerte, he encontrado muchos maestros, muchos mentores en mi vida, y bueno, ya cuando lo encontré a Juan fue un regalo
que me hizo el destino, porque honestamente llegó en el mejor momento, llegó cuando más necesitaba ese apuntalamiento, esa colaboración para entender no tanto el cambio, sino la transformación, la evolución, una evolución positiva hacia arriba, hacia comprender, hacia entender, hacia ser compasivo con uno y con el otro. Así que, Juan, mi agradecimiento eterno por abrirme las puertas a este mundo y por dejarme la libertad de la manera que tenés de enseñar y de transmitir, de mirarme a mí mismo y de mirar a los demás, y enseñarme con tu liderazgo a aprender a liderar esa parte que es tan difícil, que es el yo íntimo. Así que no tengo más que decir que muchas gracias. Gracias, Pancho, gracias, mil gracias. Impresionante el testimonio de Francisco. Y ahora pasamos a nuestro segundo panelista, que es Marcelo Paitas. Él es director del INTA. Marcelo, si estás por ahí, anda desmuteándote. Estoy. Les cuento un poquito sobre Marcelo. Él es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste de 2003. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia, en ecofisiología de cultivos, especialista en algodón, y ahora actualmente es director del INTA, además de haber sido investigador de lo que es producción vegetal. Así que, Marcelo, compartiendo con vos este panel, queremos consultarte y preguntarte, ¿hace cuánto que vos lo conoces a Juan y cómo impactaron todos los aprendizajes que realizaste con él y que hoy él refleja en el libro? Bueno, muchas gracias ante todo, buenas tardes para todos. En primer lugar, felicitar y agradecer a Juan por brindarnos este espacio. Creo que todos los que estamos acá presentes estamos muy interesados en todo este descubrimiento, este crecimiento, este desarrollo personal, y que claramente apostamos a que el camino va por acá, ¿no? Así que, respondiendo a tu primera pregunta, Milagros, bueno, nos conocemos con Juan desde la promoción 2017-18 de la formación en liderazgo y coaching, allá en el Instituto de SA en sede de Palermo, donde la verdad que cada fin de semana, que era viajar bastantes kilómetros, porque desde Reconquista hasta Capital realmente tenemos un largo trecho. Ahí la veo a Cecilia Leira, estoy viendo un montón de gente que compartíamos los fines de semana, y que anecdóticamente cada vez que volvía los lunes al INTA, y les contaba a mis amigos, que también los veo conectados de INTA, y les contaba, les decía, che, les mando abrazos de 3 respiraciones, y no entendían nada. Entonces, digo, ¿qué quiero decir con esto? Eran espacios tan movilizadores, tanto en lo personal, en herramientas que realmente te permiten entrar a lo profundo, con un equipo, realmente con un grupo humano muy interesante, tan diverso, porque éramos muy diversos durante 2 años, y lo que por ahí sentía recién cuando escuchaba a Juan Carlos, decía, che, todo eso en 40 minutos, en detalle durante 2 años, realmente fue movilizador. La verdad que quiero por ahí la conversación dividirla en 2 partes. La primera tiene que ver con que claramente que no tenemos este tipo de formaciones ni en las carreras de grado, ni en las carreras de posgrado, ni tampoco tenemos espacios realmente formales en los lugares de trabajo. Gran parte de lo que estábamos hablando miraba justamente el tema del cliente, la empresa, etc. Pero yo les agrego otro componente, que son las organizaciones públicas o organizaciones estatales, donde realmente son espacios donde tenemos que empezar a instalar y a pensar de esta manera, qué tenemos para dar, cómo nos podemos organizar de otra manera, cómo podemos romper con tanta historia, ¿no? Con tantas reglas, con tantas cosas heredadas, con trabajar en automático.
y tratar de que cada uno de los integrantes de las instituciones realmente puedan dar su potencial. Claramente que hay un trabajo muy fuerte que hacer ahí, ¿no? Entonces el primer punto tiene que ver con eso, el hecho de que no tenemos realmente formaciones o parte de nuestros programas de formación no consideran justamente a la persona como tal, a empezar a parar la pelota, a mirarnos, che, estamos en automático, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos llegar al otro? ¿Estamos realmente presentes? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos teniendo conversaciones, etcétera, ¿no? Y que va más allá de lo laboral. Esto claramente que el primer impacto tiene que ver con lo personal, ¿no? Por otro lado, si hablamos de escenarios poco probables, en abril de este año, justamente post pandemia, es donde empiezo la gestión de la dirección del INTA. Entonces, si realmente pensaba en una gestión que la podía realmente pensar, la podía predecir, justamente todo lo que estaba planificado salió todo al revés. Entonces el escenario cambió completamente y nos tuvimos que acomodar con el equipo que fuimos fortaleciendo en estos meses, de sacar lo mejor que teníamos del escenario, que no era el más indicado, o el que estábamos preparados históricamente de cómo tenía que ser. Entonces ahí tenemos dos opciones todavía, nos lamentamos de lo que nos está pasando y no hay acción, o realmente lo tomamos como una oportunidad. Y creo que fuimos como equipo, fuimos por el segundo. Vimos oportunidades en cada uno de estos espacios en función de este espacio de pandemia o de trabajo remoto, etcétera, etcétera, que fue ocurriendo, ¿no? Lo principal que estamos mirando básicamente como espacio de acompañamiento desde las gestiones claramente es un cambio cultural. Las instituciones públicas merecen y necesitan un cambio cultural que tiene que ver con el compromiso, con el desafío de tener roles y funciones, y cuando asumís un compromiso tratar de llevarlo adelante, de cumplirlo como corresponde. Pensar en equipos de trabajo. Ustedes saben que los ambientes de ciencia y tecnología generalmente son espacios muchas veces casi unipersonales, donde los equipos no son el fuerte, claramente, de los espacios de ciencia y técnica en general, o si son equipos, son esas pirámides verticalistas donde tenés una mirada que realmente no es horizontal, de que se responde en una línea. Creo que también eso es algo que debemos repensarlo. Y todo lo que son los modelos de investigación y extensión, es decir, INTA llega al territorio, también es un aspecto a pensarlo, ¿no? Y algunos conceptos que quiero dejar como que me llamaron mucho la atención y que lo tratamos de implementar a partir de esta capacitación o estos 2 años con Juan Carlos. El hecho de una escucha presente, yo creo que es una de las herramientas que nos dejó justamente la formación, de estar presentes cuando estoy con el otro, o sea, cómo te estoy escuchando realmente, estoy presente. El otro tiene que ver con las conversaciones que nos acercan, justamente las conversaciones son posibilidades, y cuando no las tenemos, muchas veces cerramos oportunidades, y claramente que en ese caso cerrar oportunidades también tiene un impacto muy fuerte en los equipos de trabajo. Los pedidos, ¿cómo hacemos los pedidos? Muchas veces nos quejamos, pero realmente no somos claros con los pedidos, qué esperamos y qué espera el otro. Si realmente estamos de acuerdo, si hicimos ese contrato o no. De alguna manera ir trabajando esto de observar desde otra manera, romper con este automático, esto heredado que hablaba también Francisco, que hablaba que permanentemente estamos de alguna manera atravesados por la historia, y romper con eso de que, bueno, soy así, y voy a seguir siendo así el resto de mi vida, lo cual eso lo único que te genera es cerrar oportunidades, cerrar espacios de vínculo, etcétera, sin pensar de que podemos ir cambiando, mutando, adaptándonos, etcétera, ¿no? Y para cerrar un poco los comentarios, creo que tiene que ver con esto de cómo nos estamos nosotros desde acá, desde todo este equipo de personas que nos interesan y que estamos apostando a este tipo de enfoques, cómo podemos ir repensando las organizaciones, tanto las privadas claramente como las públicas, y eso cómo lo podemos impactar inclusive en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Instalar temas, realmente empezar a conocernos y a empezar a instalar temas que son necesarios, que quizás en otro momento no se los tocaba. ¿Qué espacios deberíamos tener como para transformar, para generar cambios, que son espacios muy potentes de alguna manera?
qué herramientas contamos justamente para acompañar los equipos de trabajo, cómo motivar, cómo crecer juntos, porque esto no es unidireccional, esto va y viene. Entonces son varias preguntas de alguna manera que me surgen y que creo que todos los que estamos acá presentes estamos en la misma sintonía. Así que eso es un poco el aporte que quería hacer. Totalmente agradecido a la formación, al libro que no nombré, pero el anterior, que sí lo leí, y que tiene que ver con el arte de hacer historia, que fue muy, muy interesante. Y bueno, creo que, de vuelta, son espacios que la academia no te las brinda. La academia formal, la de los planes de trabajos viejos, de una ingeniería, de un posgrado, etc. Y que creo que es necesario tenerlas en cuenta, no solamente cuando tenés gente que estás liderando procesos o que estás gestionando recursos, sino también para la vida personal, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Esto ha sido para mí una gran posibilidad, poder compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. También excelente tu exposición, sobre todo porque contesta un poco la pregunta de Silvia en el chat de cómo aplicar todos estos entrenamientos a estructuras un poco más rígidas. Seguramente después la hemos de retomar. Y ahora quiero presentar al último panelista, que es Mauro. Mauro, ¿estás por ahí? Acá estoy, hola. ¿Cómo andás, Mauro? Buenas tardes. Yo se los voy presentando. Mauro es CEO y fundador de paseaperros.com, que es una startup de servicios caninos que opera en 6 países desde hace más de 5 años. Casi 20 años de experiencia tiene en emprendimientos tecnológicos y desarrollo de software. Y en este sentido, como emprendedor, queremos preguntarte cómo aplicaste estos 7 entrenamientos de los cuales habló Juan en tu emprendimiento y cuál fue tu experiencia con él. Sí, a ver, bueno, ¿qué tal? Hola a todos, primero. Cuando nosotros arrancamos con el proyecto que estamos ahora con Pasea Perros, yo justo estaba cursando los últimos años de la escuela de coaching con Juan, y en el momento en el que mi socio me tira la idea original, me dice, mirá, hay un negocio atrás del paseo de perros, aparte existe la posibilidad de darle trabajo a la gente, o sea, como súper entusiasmado. Mi impulso principal, un poco hablando de esto que decía Juan Carlos también, del ego y del conocimiento, era, bueno, nosotros somos los que sabemos de tecnología, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a desarrollar la app, vamos a salir al mercado. Y en ese momento como que puse un freno, justamente por todo esto, y yendo un poco también a la pregunta de Milagros, de aplicar estos conocimientos en la vida real, y haciendo un poco, en aquel momento yendo un poco para atrás, había visto que había participado en innumerables proyectos y te diría la mayoría se podrían considerar fracasos desde lo comercial o desde la puesta al mercado, y siempre muchas veces tenía que ver con esto de esta soberbia, de decir yo sé lo que necesita el cliente, yo soy el que sabe, yo soy el que sabe lo que tiene que hacer. Y para este proyecto nuevo le dije a mi socio, vamos a probar una cosa, en vez de hacernos los que sabemos, vamos a arrancar sin saber nada. Y en 2 días pusimos una página que decía paseadores de perros, pusimos 200 pesos de publicidad en Facebook, que en aquel momento, hace unos 5 o 6 años, también era poca plata. Y en un día teníamos una persona llamándonos por teléfono pidiéndonos servicio. Y le dijimos, sí, ningún problema. ¿Dónde estaba? En Palermo. Nosotros estamos en Rosario. Cortamos el teléfono, nos miramos con mi socio y dijimos, ¿y dónde conseguimos un paseador de perros en Palermo? Dijimos, bueno, vamos a poner un aviso en el diario. Y bueno, ya, si bien esto fue hace unos años, la tecnología ya había avanzado lo suficiente como para que el diario ya no sea relevante. Publicamos en un sitio de avisos clasificados. Al día siguiente teníamos 100 currículum de paseadores. Elegimos uno que más o menos no apareció. Lo llamamos por teléfono. Mirá, tenemos un cliente en Palermo. Bueno, ¿y qué perro tiene? ¿Qué raza? Nos miramos con mi socio, no tengo ni idea. Llamando por teléfono al cliente, preguntándole la raza del perro, pidiéndole los datos. Y así fue
Y así fue siempre, desde aquel primer día que arrancamos, donde obviamente terminamos construyendo software, donde obviamente terminamos resolviendo los problemas que aparecían con mayor recurrencia. Al principio creábamos los links de pago de Mercado Pago manualmente y se lo enviábamos a los clientes por mail, hasta que un día dijimos, bueno, vamos a hacer una implementación. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si nosotros hubiéramos encarado este proceso con esta idea de nosotros suponer qué era lo que el cliente necesitaba, de pararnos en nuestro ego, de decir nosotros somos los que sabemos, si vieran el plan de negocio que teníamos antes de arrancar, era absolutamente diferente y completamente nada que ver a lo que terminó saliendo y a lo que terminamos haciendo. Nosotros al principio pensábamos que íbamos a tener que desarrollar tecnología para que le maneje la logística a los paseadores, que les sugiera la mejor ruta, y con el tiempo terminamos aprendiendo, hablando con ellos, que ellos lo que quieren es un canal de marketing que les ayude a conseguir clientes, y nos terminamos enfocando ahí. Y eso es un proceso que, sinceramente, de no haber pasado por toda esta escuela y por todos estos aprendizajes, de poder sintonizar con el cliente, de poder realmente escuchar lo que necesita, no lo hubiera hecho y probablemente hubiera sido uno más de todos esos proyectos que se suman a la lista de fracasos comerciales, digamos. Y hoy en día, ya pasaron más de 5 años de que arrancamos con este proyecto, todavía la empresa sigue viva, lo cual no es poco para lo que son los proyectos de tecnología y para lo que es el mundo en el que vivimos. Nos agarró a principio de año con la pandemia y con las cuarentenas que implementaron todos los países y que todo el mundo sabe. Y nosotros brindamos 2 servicios. Te paseamos el perro cuando vas a trabajar o te cuidamos el perro cuando te vas de viaje. La gente no iba a trabajar, la gente no se iba de viaje. De hecho, hasta el que tenía un perro lo alquilaba a los vecinos para que puedan salir a pasearlo. Con lo cual nuestra facturación cayó al 95%. O sea, facturábamos el 5% de lo que habíamos facturado el mes anterior. Y ahí también fue un momento en el cual, obviamente que el pánico siempre está a la mano, que las posibilidades, o sea, el miedo a que todo lo que uno viene construyendo durante tanto tiempo se destruya. Pero también este tipo de enseñanzas y lo que hablaba Juan Carlos de la estabilidad emocional, de la resiliencia, de entender la impermanencia, de entender que así como veníamos bien y de golpe estamos mal, esto tampoco va a durar para siempre y en algún momento probablemente volvamos a estar bien. Y la verdad que sinceramente, digamos, comparando mi viejo yo, comparándome a mí como era antes de haber aprendido todo esto, no hubiéramos podido tal vez ni arrancar el proyecto. Obviamente que la pandemia es un ejemplo extremo, pero hubo muchísimas situaciones por el camino en las que estuvimos al borde de cerrar o de abandonar el proyecto. Y la verdad que de no ser por todas estas enseñanzas, todos estos aprendizajes, probablemente en más de una oportunidad hubiéramos bajado los brazos, pero la verdad que tuvimos la fortaleza de seguir adelante en gran parte gracias a esto. Y hoy podemos decir contentos que de ese 95% de caída ya recuperamos casi el 80%, con lo cual estamos cerca de volver a ser como era antes. Pero si eso no pasa, igual no importa. Porque también otra cosa que aprendimos en todo este proceso es no apegarnos a los resultados, no pensar que somos lo que producimos como resultado, sino que lo que somos nosotros va más allá, es más profundo. Y si ese resultado no se produce, que desde hecho en muchos aspectos de nuestro emprendimiento también se podría decir que todavía no se produjeron ciertos resultados que al principio buscábamos, pero no importa, eso no es lo más importante. Lo más importante es seguir en el camino, sentir que estás cumpliendo tu misión, que estás trabajando por tu misión. Y bueno, el resultado vendrá o no, es algo que en cierta medida escapa a nuestro control, pero podemos estar en paz con eso. Así que bueno, quería transmitirles como, digamos, no quería ser tan autorreferencial, pero al mismo tiempo por ahí está bueno poder compartir una historia real de cómo este tipo de aprendizajes y de enseñanzas realmente impactan y el impacto es grande.
Así que bueno, gracias Juan por todo esto y espero que sirva el ejemplo para alguien que esté atravesando alguna situación similar o no. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias. La verdad que es una gran satisfacción escucharlos a los tres. Me hace muy feliz que esto sea de valor para ustedes, haya sido de valor. Excelente, Mauro, por tu aporte. La verdad que una de las cuestiones más importantes es cómo aplicar en la práctica estas enseñanzas. Y ahora queremos darle lugar a todos ustedes a que puedan realizar preguntas, tanto a Juan como a los panelistas. Si quieren colocarlas en el chat, esa es una vía para ir preguntando. Si les parece, así ellos van contestando de a una las preguntas que puedan ir surgiendo. Cualquier pregunta, comentario es bien recibido. Juan, tengo una pregunta que ya la tengo desde que sabía que iba a ser una pregunta. No, y leía también cuando vos decías, bueno, cuál es el desafío que tenemos todos, cuál es el que más te cuesta, y muchos decían domar el ego. ¿Cómo domar el ego sin perdernos? ¿Sin? Perdernos, sin perder el ego. Bueno, no, es interesante la pregunta, porque puede pasar que mucha gente piense que hay que eliminar el ego, ¿no? Pero el ego es como nuestra vestimenta, ¿no? Es como nuestra identidad en el mundo. A mí me gusta mucho la analogía que se hace a veces con la actuación, ¿viste? Como el tipo que... Y se ve con claridad a veces en los roles sociales, ¿no? Suponete, qué sé yo, bueno, Marcelo decía, yo estoy a cargo del Inter, Reconquista, Pancho también, Mauro también, cada uno tiene su rol empresarial o directivo, etc. Ahora, cuando estoy arriba del escenario, de alguna manera me tengo que creer ese rol, porque si no, no puedo ejercerlo. Ahora, el problema es cuando yo estoy en mi casa y estoy con mi familia y estoy diciendo, no, porque yo soy el director del INTA, ¿no? O si uno lo compara con un actor, ¿no? Interpreta a Hamlet y entonces se baja al escenario y se sigue comportando como si fuera Hamlet, y ahí se complica. Bueno, algo parecido pasa con nuestro ego. Nosotros pensamos que esa forma de ser es algo concreto, estable, intrínseco de nosotros, y entonces cuando nos vemos amenazados lo tenemos que defender. ¿Sabes que los budistas hablan del mero yo? Dicen el mero yo. Es algo, no tiene tanta importancia, ¿no? Es una especie de atuendo que usamos y que necesitamos usar para vivir, pero en la medida que nos aferramos a esa forma como algo concreto, sólido, estable, empezamos a sufrir, ¿no? Y en nuestra sociedad eso está muy alimentado, ¿viste? Un ejemplo patético es las celebridades, ¿no? El tipo o la mujer que llegó a ser famoso y fue famoso cuando era joven, entonces después tiene un gran problema porque tiene que ser joven hasta los 80, ¿viste? Tiene que hacerse cirugías estéticas y se deprime y empieza a tomar psicofármacos porque ya no lo llevan a la tele o lo que sea, ¿no? Y eso es un ejemplo de la solidificación del yo, ¿no? Yo soy esto y entonces encima aparezco en la película, entonces después pasaron 20 años y ya no soy como el de la película, pero intento seguir siéndolo, ¿no? Ese apego nos ocurre a todos, no solo a los artistas. Lo que pasa en el caso de los artistas están como en la palestra, pero nos ocurre a todos. Entonces cuando empezamos a aceptar que nuestra forma de ser y nuestra vestimenta o nuestra máscara en el mundo es un aspecto más del fluir de la existencia y que a cada momento estamos muriendo a quienes éramos y naciendo a otra cosa, y que un día vamos a morir a este cuerpo y que después no nos van a recordar. O sea que la vida es otra cosa, que la vida es ese fluir. Y lejos de ser deprimente, nos ayuda a vivir con más intensidad, con más plenitud la vida. Lo más importante que tenemos cada uno de nosotros es lo que está ocurriendo en este preciso instante.
Entonces yo estoy pensando, uy, ¿cómo voy a perder la fama? Uy, ¿cómo voy a perder el dinero? ¿No? O cómo me hicieron daño en el pasado. Y qué sé yo, me pierdo el mayor tesoro de la vida, que es lo que está pasando ahora. Entonces no se trata de perder el ego. El ego es necesario, ¿no? Quienes somos, hay como un nivel relativo y formal en el cual nos desempeñamos. Vos sos Claudia, y no hay que perder eso. Pero el punto es darnos cuenta que hay cosas más profundas, que van más allá de esa vestimenta o de ese personaje que interpretamos, ¿no? Y que cuando me doy cuenta que es un personaje, y puedo sustraerme a la mayoría del sufrimiento que puede provocar. En cambio, cuando estoy aferrado como yo soy eso, me la paso defendiendo a un personaje, que no existe además. No existe como algo intrínseco y duradero, es simplemente un momento. Igual no sé si te contesté la pregunta, Claudia. No te escucho ahí. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Sí, me contestaste. Lo difícil, como dijo Milagros, es después la práctica. La teoría está buenísima. Bueno, nosotros en el programa dedicamos mucho tiempo a trabajar con una perspectiva, una disciplina que es el eneagrama de la personalidad. En general, mi modelo de trabajo es producto de mi propio trabajo personal. Todo lo que yo enseño es porque primero fue de valor para mí en mi propio proceso, ¿no? Y yo no encontré nada tan potente para conocerse a uno mismo y transformarse a este nivel del carácter como esta perspectiva del eneagrama de la personalidad. Y bueno, estuve muchos años estudiando con Claudio Naranjo acerca de esto, ¿no? Y bueno, de hecho, bueno, también nosotros enseñamos la disciplina del coaching de una manera bastante particular, porque es producto de esta perspectiva que, como ustedes vieron en esos 7 entrenamientos, es una perspectiva que pretende ser como una mirada integral del desarrollo humano. No es el coaching como una especie de disciplina para ser más productivo, sino que el coaching es simplemente cómo facilitar los aprendizajes fundamentales del ser humano. Y uno de esos aprendizajes es entender que tenemos un carácter, que tenemos una especie de personaje que aprendimos a interpretar en la vida para sobrevivir a las carencias, que todos tuvimos que enfrentarlo y que lo que en la psicología llaman neurosis se puede entender muy bien en la expresión de ese carácter, ¿no? Y que ese carácter implica como una especie de adicción, estamos adictos, ¿no? Para que me entiendas, por ejemplo, hay personas que piensan que tienen que ser perfectas, se vuelven perfeccionistas, ¿no? Hay una idea loca que es, si no soy perfecto, nadie me va a querer. Y entonces andan por la vida como restauradores del orden, de la moral y detectando los errores, ¿no? Con el afán de corregirlos, ¿no? Y en ese contexto se ven como, es como si estuvieran adictos a eso. Y un día, trabajando de esta manera, descubren que los van a querer igual aunque cometan errores y que a lo mejor hay un montón de tesoros. Yo el otro día le dije eso a alguien y se quedó muy impactado. Le dije, tenés que descubrir todos los tesoros que hay en la imperfección. Todo lo que podés descubrir en lo casual, en lo accidental de la vida, ¿no? Y quedó muy impresionado. Pero cuando yo estoy dedicado a demostrarle a los demás que yo valgo la pena porque soy perfecto, hay cosas que no puedo hacer. Y ese es solo un ejemplo de 9 formas de ser diferentes, ¿no? Cada una con su adicción, digamos, ¿no? Y con su ilusión. Entonces, trabajar sobre eso nos libera mucho para darnos cuenta de que, bueno, sí, me tocó eso, ese fue mi Hamlet, pero es solo un personaje, y me doy cuenta que me aparece el personaje, pero a veces me es muy útil y a veces me arruina. Tengo que aprender a ponerlo en caja, ¿no? Por eso la expresión esta de domar el ego, porque ser perfeccionista en muchos momentos es fantástico, y en otros momentos me arruina la vida. Bueno, Juan, buenísimo. El aporte que hiciste sobre el ego es increíble y el eneagrama sin duda es una herramienta excelente. Y por acá en el chat están preguntando cuál es el talón de Aquiles de la reinvención, es decir, si nos puede hacer perder en el camino del cambio. El talón de Aquiles de la reinvención.
¿Y quién lo preguntó eso? Yo, Juan, ¿cómo estás? Ah, Gastón, qué grande Gastón. ¿Cómo andás? ¿Cómo Sí, andás? muy bien. Sí, lo que te quería preguntar, primero muchas gracias por todo, digamos, por todo lo que compartiste. Sí, siempre es excelente escucharte. Eh, yo lo que quería preguntar era, digamos, en el camino de la reinvención que emprendemos, ¿qué nos puede hacer perder? Porque hay veces que nos enroscamos tanto con querer cambiar, con querer mejorar, nos metemos tanto en el detalle que quizás nunca lo alcanzamos. Entonces, Bueno, hay una cosa que se me ocurre, lo primero que se me ocurre y que me parece muy importante, es que a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué es esto de andar cambiando tanto? ¿Por qué tengo que estar interesado en cambiar, no? ¿Esto es una moda o qué? ¿Por qué hay que cambiar? Yo no quiero cambiar, yo quiero seguir igual, ¿no? Como una cosa así, como si fuese una cuestión de predisposición personal por cambiar, ¿no? Ahora, lo interesante es que todos los cambios no ocurren nada más porque queremos cambiar o porque estamos en la onda del cambio. En rigor, lo importante del cambio es lo que no cambia. El cambio tiene sentido por lo que no cambia. Cambiamos todo lo que haya que cambiar para sostener lo que queremos sostener en nuestra vida, ¿no? Uno lo puede pensar a nivel biológico, ¿no? Una especie se transforma todo lo necesario para sostener la vida. Una empresa cambia todo lo que tenga que cambiar para mantenerse rentable, para mantenerse, como decía hoy Mauro, ¿no? Pasea Perros cambiará todo lo que tenga que cambiar para seguir siendo una oportunidad para sus clientes, para seguir siendo rentable. También cambiamos todo lo que haya que cambiar para preservar nuestros valores, esa puede ser otra oportunidad, otra posibilidad. Entonces, a veces podemos perdernos, y si interpreto una manera de interpretar tu pregunta, ¿no? Vos después decime qué te parece, pero a veces podemos estar embalados, digamos, comprometidos con reinventarnos y perder el sentido, ¿no? De que, ¿para qué me estoy reinventando? No, porque hay que reinventarse todo el tiempo. Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que me tengo que reinventar para sostener algo que es una cosa más fundamental. Entonces, ante el cambio, la pregunta clave es ¿qué es lo que quiero preservar en este cambio? Entonces, en esto, y este año es un año muy especial para eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero preservar con todos estos cambios que estoy haciendo? Nos estamos virtualizando. Hay empresas que tuvieron que reinventarse en 15 días, ¿no? Y ahí es más fácil verlo. Si no me reinvento, mi facturación se fue a cero. Tengo que encontrar una manera de facturar, porque si no, no le puedo pagar el sueldo a los empleados, no puedo vivir. Fundo, quebré a la lona, ¿no? Entonces, está claro lo que quiero sostener. Pero bueno, a veces podemos perdernos ahí. Y entonces preguntarnos qué es lo que quiero preservar con todos estos cambios es fundamental para no perderse. Pero no sé si fui al espíritu de la pregunta. sí. Muchas gracias, Juan. Gracias, Gastón. También, Juan, tenemos, bueno, una pregunta anterior que había surgido durante los paneles de Silvia, que dice cómo traspolar todas estas consideraciones a lugares de liderazgo en estructuras rígidas y piramidales, como por ejemplo el Ministerio de Educación. Dice, necesita liderazgo, resiliencia, reinvenciones, creación de valor, mente abierta, dominio del ego, sobre todo por la rigidez. Bueno, siempre tenemos el riesgo de victimizarnos, ¿no? Si el ambiente, victimizarse, ¿qué sería? Uy, bueno, el contexto no es el adecuado, este organismo público debería ser mucho más flexible y más adecuado a los tiempos y qué sé yo, y entonces ahí, por ahí pierdo la energía para actuar, ¿no? Ahora, otro aspecto es decir, bueno, yo estoy acá, me toca estar acá, y en lugar de preguntarme cómo debería ser esta institución y cómo deberían ser los demás, me puedo preguntar, ¿qué voy a hacer yo para cambiarlo? ¿Qué es lo que sí depende de mí? Y a veces cuando me hago esa pregunta, después descubro que esa adversidad es un gran maestro también, que a veces aprendemos un montón cuando las condiciones no son las mejores. Eso creo que lo podemos ver mucho en los emprendimientos. Muchos emprendedores tienen unos quilombos terribles cuando empiezan con sus empresas, mala suerte, pasan cosas.
a Mauro lo agarra la pandemia y le revienta la facturación, pero después resulta que enfrentar todo eso, si logran encontrar el espíritu que les permite enfrentarlo, después dicen, sí, gracias a ese despelote que tuvimos, hoy estamos donde estamos, ¿no? En las tradiciones espirituales esto se considera fundamental, ¿no? Me hace acordar una anécdota que una vez escuchaba de una monja budista. Ella decía que había estado un montón de años en retiro de meditación, pero también tenía el desafío de eventualmente montar todo un monasterio, ¿no? Nuevo, que era un tremendo proyecto. Entonces fue a consultar, fue a pedir un consejo a una persona y le dijo, bueno, las dos cosas son re importantes. Una va a ser más tranquila y la otra va a ser un despelote, pero las dos cosas son buenas, ¿no? Entonces no sabía qué hacer la mujer. Y entonces fue a hablar con un amigo de ella que era cura católico. Y el cura católico le dice, construí el monasterio. Y ella le dice, ¿y por qué? Y viste que, dice, la madera no se vuelve suave y brillante cuando la frotás con algodones, se vuelve suave cuando la frotás con una lija, ¿no? La adversidad y la aspereza del vivir y de enfrentar los problemas es lo que nos hace crecer y aprender. Las personas más sabias y más compasivas no son las que se han privado de los dolores, muy por el contrario, son las que han tenido que aprender a atravesar las situaciones dolorosas las que se vuelven sabias, ¿no? Entonces le decía, te hace falta más eso que seguir meditando, ¿no? Te hace más falta eso para forjarte que seguir meditando. Entonces, eso cuando elegimos estar. Ahora, si me parece que esto suena como muy idílico, qué sé yo, es mejor renunciar y buscar otro trabajo. Siempre es mejor, ¿no? Porque resentirse y victimizarse arruina el alma. Pero en toda circunstancia siempre para mí hay una oportunidad de aprender y crecer. Obviamente, por ahí querríamos que sea distinto, ¿no? Bueno, a alguien le toca plantearse construir eso distinto, ¿no? Si no está construido. Pero lamentarse porque no es como yo querría que fuese, nos inmoviliza, ese es el problema. Y no tiene que ver con que podemos estar súper de acuerdo en que es un desastre, que es una porquería, que es totalmente inadecuado, pero es lo que nos toca, ¿no? Es más, hoy en día lo podemos decir para cada argentino esto, ¿no? No estamos en el mejor país del mundo para crear proyectos. Está complicada la situación y es muy probable que empeore en los próximos 2 o 3 años. Pero es lo que nos toca, ¿no? Aquí es donde tenemos que jugar el partido. No puedo elegir otro partido o decir, che, qué lindo que sería que el pastito esté bien cortadito. Bueno, nos tocó esto. Entonces, en la medida en que me quedo en un lugar, está bueno decir cómo voy a protagonizar mi presencia acá. Porque el otro, como decíamos, nos limita en nuestra plenitud, ¿no? Nos amarga de alguna manera, ¿no? Enfocarnos en cómo el entorno debería ser distinto, ¿no? Bueno, no sé si contesté. ¿Silvia Alicia es la que hizo la pregunta? No sé, ¿sí? Sí, correcto, Juan. Sí, no pues sé si contesté o hay algo más. Ahí se desmuteó. Sacó la cámara. Bueno, bien. Ahí volviste, Alicia, Silvia Alicia. ¿Contesté? ¿Está abierto el micrófono? Sí. Soy la mamá de Mauro. ¡Sos la mamá de Mauro! ¡Qué placer conocerte, mamá de Mauro! Gracias. ¿Te sirvió lo que te contesté? ¿Te sirvió? No, porque estas discusiones, yo ahora estoy jubilada, pero estuve más de 30 años en lugares de gestión de la escuela y siempre la tenemos con Mauro, ¿dónde está el liderazgo en los emprendedores y dónde está el liderazgo en estructuras rígidas? Por eso también la planteé y quería escuchar tu opinión. Y totalmente de acuerdo, yo creo que si nos quedamos en lo que no puedo hacer, no puedo ejercer ningún liderazgo.
Entonces, que el espacio de poder chiquitito que uno tiene, hacer todo lo posible. Sí, porque a veces caemos en esa trampa, ¿viste? Como yo escuchaba una vez a un coach que hablaba de un empleado de una empresa que se quejaba de la empresa, que la empresa era una porquería, que lo trataban mal. Entonces él le dice, bueno, renunciá. Y no, porque este es mi sueldo, yo dependo de esta empresa. Entonces no te quejes más. Estás eligiendo estar ahí por el sueldo. Entonces, ¿para qué te quejas si estás eligiendo estar ahí? Estás acá para mantener a tu familia, para cuidar a tus hijos. Entonces, ¿para qué te quejas? O sea, elijo estar acá, pero solo con la parte que me gusta, ¿no? Sin darnos cuenta hacemos eso. Sí, yo me voy a quedar acá, voy a aceptar este empleo, pero solo con lo que me gusta. Y no estamos diciendo que no haya cosas que estén mal, ¿eh? En todo caso me puedo decir, che, ¿cómo cambio estas cosas que no me gustan de mi empleo? Pues yo elegí quedarme acá. Ahora, quedarme... me las acepto y ejerzo liderazgo en mi zona. Claro. Nosotros en todos los ascensos siempre uno de los grandes temas era el liderazgo en gestión. Y bueno, es una de las grandes controversias que tiene cómo ejercer liderazgo en estructuras tan rígidas y tan marcadas por todo el deber ser. Así que bueno, gracias. Un placer, gracias, sí, un placer conocerte. Bueno, Juan, hay 2 preguntas más que dejaron en el chat, pero como vos bien sabes, el tiempo es tirano y quizás el tiempo es tirano en Zoom. El tiempo tirano en Zoom, no solo en televisión. Claro. Así que bueno, queremos agradecerles por haber participado. Después, si podés, acercarles un mail con las respuestas a sus preguntas para que no queden sin responder. Y antes que nada, agradecerles por la presencia acá, a vos, Juan, por este espacio maravilloso que propiciaste para todos los santafesinos. No, yo les agradezco a ustedes porque fueron ustedes los que hicieron posible este espacio para los santafesinos, como vos decís, que fue un placer poder compartir. Así que gracias a ustedes por eso. Gracias por darme el espacio. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Chao, Edu. Gracias por todo. Chao, un placer. Chao, Juan. Chao. Chao, gracias. Llevan a recibir mail con información, ¿eh? Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos, saludos. Feliz noche. Aguante España, aguante España. Magistral como siempre. Muchas cosas.